buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este nuevo programa. Les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para todo el ambiente hispanoamericano. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos a nuestro nuevo programa Encuentros. Hace ya 6 años, por estos días, empezábamos una aventura que ni por asomo pensábamos que llegaría tan lejos y con tanto impacto en la red, a tal punto de ser actualmente este ministerio un referente doctrinal en Internet, con miles de seguidores y unos cuantos enemigos, por supuesto, como no podía ser de otra manera, porque la verdad no gusta a la mayoría. Entre esas verdades que hemos estado enseñando año tras año está el tema del divorcio, el segundo tema más importante en la Biblia. Hemos trabajado duro, estimado oyente, de forma netamente bíblica, teológicamente expositiva, firmemente radical y siempre desde el ángulo jurídico para defender los dos temas más importantes de la Biblia, el Evangelio y el tema del divorcio, dos temas jurídicos. En esta línea de pensamiento y acción, continuaremos hoy con la nueva miniserie del divorcio iniciada la semana pasada, pero esta vez nos pararemos a meditar en Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3, y lo haremos de forma expositiva para su mejor comprensión. Entremos en el análisis y comentario del versículo 1. Pero antes de entrar en el análisis expositivo debemos decir que, punto número 1, Pablo le está hablando solo a gente cristiana, porque el verso 1 dice hermanos, y eso se refiere solo a la gente de la iglesia. Así que si usted se llama cristiano, si usted va a una iglesia, debería atender muy bien este mensaje y tener cuidado con los lobos predicadores en las iglesias que defienden el divorcio y el recasamiento del divorciado. Punto número 2. En el capítulo 7 de Romanos, literalmente, Pablo no está hablando del matrimonio en sí, como lo hace, por ejemplo, en 1 Corintios 7, sino que aquí, en este capítulo, Pablo está hablando de la ley, diciendo, entre otras cosas, que una persona está atada a la ley mientras la persona vive. Entonces, Pablo, para demostrar su tesis teológica de que el hombre está atado a la ley mientras vive, Pablo utiliza la ilustración jurídica del matrimonio, que los lectores entendían y conocían perfectamente, donde ellos sabían que un cónyuge está atado al otro cónyuge de por vida por la ley del matrimonio mientras el otro cónyuge vive. Esto lo usa Pablo como ejemplo para decir que todo hombre está atado de por vida a cumplir la ley. Punto número 3. Cuando usamos Romanos capítulo 7 versículo 1 al 3 para defender el pacto matrimonial y defender que el que se divorcia y se recasa comete adulterio si su cónyuge aún vive, entonces nuestros enemigos los divorcistas nos han salido al paso cuestionándonos por usar este pasaje de Romanos capítulo 7 versículo 3, diciendo ellos que manipulamos el tema, porque Pablo aquí en capítulo 7, dicen ellos, no está hablando expresamente sobre el matrimonio, lo cual es cierto, pero no menos cierto es que Pablo está tomando algo vigente, bien conocido como es la ley del matrimonio, para enseñar e ilustrar el tema de la atadura del hombre con la ley hasta la muerte. Pablo no usaría el ejemplo de la ligadura matrimonial para enseñar la ligadura a la ley, si esa ley matrimonial no estuviera vigente. Se lo repito, Pablo no usaría el ejemplo de la ligadura matrimonial para enseñar la ligadura a la ley, si esa ley matrimonial no estuviera vigente. Es pura lógica. Así que, aunque el tema central del capítulo 7 de Romanos es la ley y no el tema matrimonial, eso no anula el peso argumental del tema matrimonial que usa Pablo en Romanos capítulo 7.
Es decir, si el tema del pacto matrimonial indisoluble hasta la muerte no estuviera vigente, Pablo no lo podría utilizar como ejemplo para ilustrar que el hombre, mientras vive, está atado a la ley para siempre. Por lo tanto, si Pablo usa el ejemplo matrimonial para enseñar el tema de la ley, eso demuestra contundentemente que está dando por vigente y actual el tema matrimonial. Pablo usa algo vigente, el tema del matrimonio, para enseñar precisamente el tema vigente de la ley. Así de claro, así mismo. Por lo tanto, con esta explicación exegética, refutamos a los que nos cuestionan que usemos Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3 para defender la tesis de que el divorcio y el recasamiento son pecado. Uno, el divorcio, es rebelión, y el otro, el recasamiento del divorciado, es adulterio. Y para reforzar nuestra tesis y derribar la tesis de los divorcistas, vemos que Pablo usa exactamente el mismo argumento de Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3, en otra iglesia, en otra carta, en otro capítulo. Lo usa también en 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, diciendo exactamente lo mismo. Todo cónyuge casado está ligado y atado de por vida mientras el otro cónyuge vive. Solo cuando el otro cónyuge muere, puede tomar la decisión de volver a casarse, pero no mientras vive el otro cónyuge. Por lo tanto, la boca y argumento de los necios divorcistas queda derribada. Y hemos derribado su argumento usando las tres leyes más importantes de la interpretación bíblica. Primero, la ley del contexto, donde 1 Corintios 7, versículo 39, refuerza lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3. Segundo, la ley de la inferencia, donde vemos que se deduce que la ley del matrimonio está vigente al usarla como ejemplo para otro tema doctrinal, el tema de la ley. Y tercera ley que hemos usado es la ley a fortiori, donde en 1 Corintios 7, versículo 39, amplía, refuerza, confirma, da más datos sobre Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3 y viceversa. Si usáramos 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3 sería la ley a fortiori reforzando lo que dice 1 Corintios 7. Así se estudia la Biblia, y no como lo hacen los manipuladores divorcistas del día de hoy. Toda persona que se divorcia y se recasa con otra persona, estando su cónyuge aún vivo, comete adulterio. Y en ambos pasajes, Romanos capítulo 7 y 1 Corintios capítulo 7, no hay excepciones para el divorcio, tipo abandono, adulterio, machismo, violencia, incompatibilidad de caracteres, etcétera, etcétera. No hay nada. Como veremos en el siguiente programa, la Biblia dice que en estos casos solo puede separarse, pero no puede divorciarse. Irrefutable. Los divorcistas no pueden contra estos argumentos, estimado oyente. Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario del versículo 2, que dice: una persona casada está sujeta por la ley del matrimonio al cónyuge mientras éste vive. Pero si el cónyuge muere, esa persona queda libre de la ley del matrimonio. El texto es tan claro, estimado oyente, que lo entiende hasta un niño. No necesita más explicación. Sin embargo, a pesar de la claridad del pasaje, escuche ahora, sin embargo, una recopilación de varios divorcistas que dice lo siguiente. Escuche el primer audio. Ahora hay unas cláusulas por ahí que el Señor Jesús mismo introduce en Mateo 5, 31 y 32 y en Mateo 19, que es cuando los fariseos le llegan a preguntar cuándo aparentemente no es pecaminoso el divorcio, y es cuando ha habido inmoralidad sexual, específicamente infidelidad. Si usted ve las traducciones de este versículo, hablan de una infidelidad, ¿verdad? Una inmoralidad sexual de uno de los cónyuges. Pero el cónyuge ofendido, el cónyuge, llamémosle así, digamos el cónyuge inocente, no comete pecado si se divorcia, pero a veces el divorcio es la última consecuencia
para tratar con un pecado tan grave como es la infidelidad. El comentarista John MacArthur, que es el que yo estoy leyendo acá, dice que significa que sí puede haber un recasamiento. Usted pudo oír las barbaridades que dice este borrego, que las repite como un loro, tomadas de un famoso predicador divorcista calvinista que viene a continuación. Escuche ahora la traducción de ese famoso predicador calvinista que tomó este otro divorcista. Aquí está la segunda excepción para el divorcio. La primera es el adulterio, vimos eso en Mateo 19, Mateo 5. La segunda es un incrédulo divorciándose de un creyente. No están en servidumbre. El vínculo es quebrantado. Ya no están ligados. Romanos 7. La mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras que ella vive. Si su marido muere, ella es liberada de esa ley. Mismo lenguaje aquí. Si un incrédulo se va, no están ligados. ¿Qué significa eso? La unión ha sido quebrantada. Ya no están ligados por ella, lo cual entonces asume que tienes el derecho de volverte a casar si un incrédulo se va. Ahora, prepárese para escuchar un predicador menos famoso, pero que se atreve a decir que el divorcio no es pecado. Escuche. Amado hermano, si un cristiano se divorcia, hasta ese momento, si un cristiano se divorcia y ese cristiano divorciado, ese cristiano no está en pecado, no comete pecado. Pero ese cristiano se divorció, se separó de su esposa. Ese cristiano no está pecando, porque el divorcio en sí, el acto del divorcio como tal, no está pecando. Hay que tener coraje para decir esto, estimado oyente, pues esto es lo que se predica en muchas iglesias del día de hoy y corre como pólvora. A continuación, escuche la barbaridad que va a decir un divorcista. Fíjese cómo manipula el texto de Romanos capítulo 7, diciendo que cuando una persona peca es como si esa persona hubiera muerto. Por lo tanto, el cónyuge inocente, entonces, puede recasarse, porque Romanos dice que solo si muere se puede recasar. Si una mujer, por ejemplo, está cometiendo adulterio o fornicación y el varón es el que dice, ¿sabes qué? Vamos a separarnos. Es el inocente, por así decirlo. Se le da carta de divorcio. El inocente prácticamente queda libre para volver a casarse, porque queda libre de la ley que la unió a esa mujer al principio, porque ella cometió pecado y delante de Dios dice la Escritura que la paga de ese pecado es la muerte. Pero lo que sí podemos decirle a través de la palabra del Señor es que si una persona peca delante de Dios, comete adulterio, comete fornicación, Dios dice a través de su palabra está pecando. Y cuando él esté pecando, automáticamente esta persona queda muerta o muerto delante de nuestro Dios. La paga de ese pecado es la muerte. ¿Se da cuenta de la manipulación de Romanos 7 que hace esta gente? Romanos capítulo 7 no habla en términos de muerte espiritual, sino que habla de muerte literal y física. Es una auténtica manipulación lo que hace esta gente, llevando a la condenación a los que lo siguen. Y ahora escuche otro famoso lobo divorcista que ha escrito uno de los peores libros sobre el divorcio, cuyo título es Una puerta llamada divorcio, que nosotros llamaríamos a ese libro Una puerta llamada Camino del Abismo. Escuche. Y lo que haré es tratar de darle una visión panorámica de mi posición teológica con respecto al divorcio. La posición completa está plasmada en un libro titulado Una puerta llamada divorcio. Y para terminar, escuche el que es, a nuestro juicio, el peor de todos los predicadores divorcistas del día de hoy. Fíjese cómo insulta y se burla de Dios. Escuche bien, mire lo que dice este necio. ¿Saben ustedes que Dios es un Dios divorciado? Y no es una herejía. Dios es un Dios que se divorció de Israel. Y si Dios, que es Dios, se divorció de Israel, por eso permitió el divorcio. ¿Hasta dónde llegan estos divorcistas, estimado oyente, con su osadía de decir estas barbaridades de Dios? Que el Señor los reprenda a todos estos divorcistas. Esto es solo un mini ejemplo del terrible panorama permisivo pecaminoso divorcista que hay en el día de hoy con estos predicadores cuya injusticia clama al cielo. Se le revuelve a uno las entrañas al escucharlos
como decía Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 8, la condenación de todos estos es justa. Y nosotros decimos amén. Por cierto, tiene usted en el canal, en la zona de las listas de reproducción, en la sección del divorcio, otras conferencias radiales nuestras con más ejemplos divorcistas que los que hemos dado hoy. Le recomendamos encarecidamente que escuche la conferencia El divorcio y los divorcistas. La Biblia no habla de excepciones para el divorcio. La única excepción que la Biblia habla para disolver un casamiento es, primero, la muerte, como lo estamos estudiando en el mensaje de hoy. Y segundo, que estas personas se hayan casado en incesto, bigamia o en uniones homosexuales. Esas son las únicas uniones abominables que Dios manda que deben ser divorciadas. Y ese divorcio no sería pecado. Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario del versículo 3, que dice: si una persona tiene vivo el cónyuge y se casa con otra persona, será llamada adúltera. Pero, solo si su cónyuge muere, entonces sí, es libre de la ley matrimonial, de tal manera que, si se casa con otra persona, no cometerá adulterio. Está tan claro que lo entiende un niño. Si ya estaba claramente el tema dicho en el verso 2, por si acaso, Pablo le da un giro al versículo 3 y lo vuelve a repetir dando la misma idea. Pero parece que los retorcidos divorcistas del día de hoy no saben leer la palabra de Dios. Pastores y pastoras sensuales, rebeldes y perdidos. Hay que ser demasiado perverso y retorcido para no entender este clarísimo doble pasaje de Pablo que prohíbe el recasamiento del divorciado mientras el otro cónyuge vive, porque la ley del matrimonio está vigente hasta la muerte. El texto del versículo 3 tiene dos partes. La primera parte habla desde el ángulo de la vida y dice, mientras el cónyuge vive. Eso implica que el pacto y la promesa matrimonial siguen vigentes, nunca se rompe hasta que el otro cónyuge muera. La segunda parte habla desde el ángulo de la muerte, es decir, solo se puede recasar una persona cuando haya muerto el cónyuge, no cuando haya cometido adulterio o abandono u otras cosas como dicen estos divorcistas. No. Es decir, estimado oyente, Pablo lo quiere dejar tan claro el tema, que lo dice repetidamente desde todos los ángulos posibles. Sin embargo, el corazón del retorcido divorcista es tan duro, tan necio, tan terco, tan sensual, tan desobediente, que a pesar de ser dicho el tema claramente desde estos dos ángulos, ni con esas obedecen la palabra de Dios, a pesar de llamarse cristianos. Por lo tanto, toda persona que se llame cristiana y esté casada, si se divorcia y se recasa estando su cónyuge vivo, comete adulterio del pacto matrimonial. Se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. Ahora, ¿se imagina, estimado oyente, la cantidad de gente que hay en las iglesias divorciadas y recasadas? ¿Se imagina la cantidad de gente que hay en nuestra audiencia escuchando este tema, divorciada y recasada? Si no se ha convertido después por medio del Evangelio, le espera la condenación eterna. Ahora nos preguntamos, ¿por qué esta gente divorcista que llena las iglesias, que se llaman hermanos, que se llaman cristianos, que se llaman creyentes, sean de la religión o denominación cristiana que sea, si Cristo no se divorció de su iglesia? ¿Por qué se divorcian y se recasan los cristianos mientras su cónyuge vive? ¿Por qué? Sencillo, estimado oyente, la respuesta es sencilla. Eso pasa porque esa persona no es cristiana, nunca se ha convertido. Porque si se hubiera convertido, hubiera respetado esa parte de la palabra de Dios que estamos analizando hoy. Uno no puede recasarse excepto que muera el cónyuge si está vivo. Así que, no obedecer Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3,
significa que esa persona no se ha convertido, porque no han conocido nunca el verdadero evangelio que les llevaría a obedecer Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3. ¿Comprende el círculo? Esa es la clave, estimado oyente, de todo lo que está pasando en el mundo cristiano. Todos los divorciados recasados son inconversos por no conocer el evangelio que les lleva luego a obedecer la palabra de Dios. Si fuera una persona convertida, entonces, en primer lugar, conocería bien este tema. En segundo lugar, consultaría la palabra de Dios antes de meterse en una relación con alguien casado, antes de divorciarse y antes de recasarse. Y en tercer lugar, un verdadero cristiano convertido por medio del Evangelio no estaría metido en una iglesia donde le animan al divorcio y al recasamiento. Entonces, para ser un verdadero cristiano, un verdadero convertido, un verdadero salvo que le lleva fluidamente a usted a obedecer la palabra de Dios, usted tiene que convertirse por medio del Evangelio jurídico. Sin Evangelio jurídico no hay conversión. La conversión que le lleva a usted a obedecer la palabra de Dios no es por medio de pasar al frente, no es por medio de repetir una oración de fe, no es por la falacia de aceptar a Jesús en el corazón, no es por entregarle la vida a Dios, ni siquiera por arrepentirse, ni por creer las 4 leyes espirituales. No, no y 1000 veces no. Nada de esto le hace cristiano. Todo esto son inventos americanos del iglecrecimiento para el negocio de la religión que tienen montado los divorcistas. Por eso la gente se divorcia, por eso la gente se mete en noviazgos cerrados, por eso los matrimonios no funcionan, por eso hay adulterio y divorcios, porque sin verdadero evangelio no hay conversión, y sin conversión la gente hace lo que le da la gana. En el Ministerio Tinajas somos como Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. En el Ministerio Tinajas somos como Esteban, una voz que hace rechinar los dientes de los divorcistas. En el Ministerio Tinajas somos como Pablo, con doctrina teológica radical en contra del divorcio y del recasamiento. Y en el Ministerio Tinajas somos como el Señor Jesús, confrontando a los divorcistas. Así somos en este canal y en este ministerio, estimado oyente. Y en verdad le digo que así seguiremos siéndolo. Que conste en acta. Jesús dijo: el que crea el Evangelio se salvará, y el que no lo crea se condenará. El verdadero Evangelio que lo salva, el verdadero Evangelio que lo hace verdaderamente cristiano, es el Evangelio jurídico que nos da el Nuevo Testamento. Mire los elementos jurídicos del Evangelio jurídico en pantalla. Así que, en los siguientes minutos finales del mensaje de hoy, preste atención ahora. Primero, al verdadero mensaje de salvación. Segundo, a la verdadera exposición del Evangelio. Y tercero, al verdadero método de conversión, que muy probablemente, a usted nunca le han enseñado en su iglesia. Mensaje de salvación, Evangelio verdadero y método de conversión. 3 temas necesarios para su aclaración. El verdadero plan de salvación neotestamentario está formado por: punto número 1. Las 2 noticias jurídicas del Evangelio, una mala noticia y una buena noticia, y cada una de esas 2 noticias tiene a su vez 2 partes jurídicas. Punto número 2. Las 2 condiciones de la conversión, el arrepentimiento de los pecados y la apropiación de la justicia de la cruz. Estas son las 2 partes de la verdadera salvación. Usted tiene que reconocer las 2 noticias y usted tiene que obedecer las 2 condiciones. Así que, estimado oyente, escuche ahora las 2 noticias detalladas y luego escuche también las 2 condiciones detalladas que conforman el verdadero plan de salvación. Empecemos entonces por la mala noticia jurídica, que tiene 2 puntos jurídicos que usted debe creer. Síganos en pantalla. Punto jurídico número 1. Todo hombre debe reconocer ante Dios que es un delincuente a causa de los muchos delitos cometidos en toda su vida por haber roto las leyes de Dios. El hombre es un delincuente en busca y captura
bajo la justicia divina. Si Dios le da alcance y le quita la vida con sus delitos sin perdonar, lo enviará a la cárcel eterna. Punto jurídico número 2 de la mala noticia. Usted debe reconocer que Dios es un juez justo, y por lo tanto, Dios tiene que hacer justicia sobre los delitos e injusticias cometidas en su vida. Dios no puede saltarse la justicia que merecen sus injusticias, estimado oyente. Si lo hiciera, sería un Dios injusto. Dios no es un Dios bonachón que todo lo pasa por alto, ni un consentidor del pecado, ni un papaíto, ni un diosito, ni tampoco perdona al hombre por el simple hecho de que el hombre se arrepienta y le pida perdón ante Dios. No, eso sería antijurídico. Esa no es la imagen correcta de Dios, estimado oyente. Ahora, habiendo dicho estos 2 puntos jurídicos de la mala noticia, escuche ahora la buena noticia también con sus 2 puntos jurídicos. Síganos en pantalla. Punto jurídico número 1. Dios, en su paciencia, está aplazando la sentencia de justicia y muerte sobre usted para que usted se convierta por medio del Evangelio. Si Dios cortara su paciencia y le aplicara hoy la sentencia de justicia que usted como hombre merece, entonces Dios lo enviaría a la cárcel eterna. Pero, si usted aún está con vida, es porque Dios le está otorgando paciencia para que se convierta. No la desaproveche. Punto jurídico número 2 de la buena noticia. Esa justicia que usted merece recibir por sus injusticias le cayó un día al Señor Jesús en la cruz, cuando el Padre, el juez, en complicidad con el otro juez, el Espíritu Santo, mata al Hijo para descargar la ira y la justicia divina que usted provoca ante Dios por sus injusticias, por sus delitos. Ahora, habiéndole mostrado detalladamente las 2 partes del verdadero Evangelio, escuche esta aclaración. Aunque Dios ya descargó sobre su Hijo la justicia que merecen sus delitos, es decir, aunque Dios ya hizo todo para salvarle, eso no lo perdona a usted automáticamente de sus pecados ni le salva, sino que Dios le manda a usted y a todo hombre que obedezca 2 condiciones jurídicas indispensables para que Dios perdone sus pecados y los salve. Esas 2 condiciones jurídicas están registradas en Marcos capítulo 1, versículo 15. Primera condición jurídica. Usted debe reconocer ante Dios sus pecados pasados y debe abandonar sus pecados presentes. Esas son las 2 partes del arrepentimiento, que es la primera condición. Segunda condición jurídica. Usted debe reconocer ante Dios que la justicia divina que merece usted recibir por causa de sus injusticias le cayó un día al Señor Jesús en la cruz, y ahora usted debe apropiarse de esa justicia por medio de la fe. Estas son las 2 partes de la segunda condición que usted debe obedecer. Este es el verdadero mensaje de salvación, estimado oyente, que incluye el verdadero evangelio con sus 2 noticias y el verdadero método de conversión con sus 2 condiciones. Amén. Aleluya. Así que para terminar, le invitamos, estimado oyente, como siempre, a que obedezca hoy mismo esas 2 condiciones que el Señor Jesús manda a todos los hombres en Marcos capítulo 1, versículo 15, para su salvación. Nuestra sugerencia es que vaya a su habitación, cierre la puerta, y allí, si su salud se lo permite, póngase de rodillas delante del Dios que usted ha ofendido toda su vida. Descálcese en señal de reverencia, como le dijo un día Dios a Moisés, y allí, en esas rodillas y en sus palabras, en primer lugar, haga memoria de sus pecados pasados, entre ellos el mal noviazgo, el mal casamiento, el divorcio, adulterio por recasamiento y etc. Reconózcalos de forma concreta ante Dios. Esa sería la primera condición que la Biblia llama el arrepentimiento. En la descripción del vídeo le dejamos una lista de pecados que pueden ayudarle a recordar los suyos. En segundo lugar, en esas rodillas, reconozca ante Dios
que usted merece recibir la justicia divina por los pecados cometidos en su vida, pero debe reconocer también que esa justicia le cayó al Señor Jesús en la cruz. Cuando usted obedece estas dos condiciones jurídicas y bíblicas, entonces, estimado oyente, Dios lo declara jurídicamente inocente, totalmente perdonado, bíblicamente salvo, libre de la cárcel eterna y le da poder para vivir la verdadera vida cristiana. Y no se levante de esas rodillas sin antes darle gracias al Señor por haberle tenido paciencia hasta el día de hoy y no quitarle la vida, por haberle mostrado este verdadero evangelio de la justicia de la cruz, y dele gracias por conocer ahora el correcto método de conversión. Use la razón que Dios le dio para entender este mensaje y use su libre albedrío para recibir este mensaje, que conste en acta. Y hasta aquí, estimados oyentes, una vez más con el nuevo mensaje del día de hoy en esta nueva miniserie del tema del divorcio que terminaremos en el siguiente programa. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, consultas y demás, si quiere, deje sus comentarios abajo o escríbanos al correo del Ministerio Tinajas, nicos@gmx.es. Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad de este importante tema del divorcio, este expositor bíblico, Nicos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la verdad, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.